Buenos días, tardes o noches o la hora que estén viendo este video. El tema que presentaremos será implementaciones RAID, el cual está conformado por el equipo 12 con los siguientes integrantes: Reyes Esquivel, Ana Karen y Vaquero Barajas Alexis. El objetivo de esta práctica será que el alumno conocerá los conceptos correspondientes al implementar sistemas de seguridad RAID, así como su funcionamiento, tipos y cómo éste se puede combinar con otros sistemas para tener un sistema de almacenamiento optimizado y seguro con esta tecnología. Y bueno, antes de entender el concepto de RAID, primero analizaremos el contexto y sus antecedentes. El concepto RAID fue inventado por David Patterson, Randy Katz y Cat Gibson en el año 1987 en la Universidad de Berkeley, en California. Cabe aclarar que este concepto existe desde el año 1977. Poco después, en el año 1983, la compañía DEC comenzó a suministrar diferentes sistemas de discos RH-X, lo que hoy se conoce como RAID 1. Posteriormente, en 1986, IBM registró una patente que con el paso del tiempo se convertiría en RAID 5. Y bueno, una vez conocemos el contexto y su historia, tenemos que entender cómo funciona el sistema. Para eso realicemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un RAID? Es un sistema de almacenamiento que utiliza un conjunto de discos duros independientes organizados para que el sistema operativo los vea como un solo disco lógico, además que almacena los datos de forma redundante. Las siglas RAID significan A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks, que traducido se puede entender como el conjunto redundante de discos independientes. Tenemos dos tipos de RAID. El primero es RAID por hardware. Una implementación de hardware RAID usualmente toma la forma de una tarjeta controladora de disco. La tarjeta ejecuta todas las funciones relacionadas y controla directamente las unidades individuales en las formaciones conectadas a ella. Con el controlador adecuado, las formaciones manejadas por una tarjeta de hardware RAID aparecen ante el sistema operativo anfitrión como si se trataran de unidades de discos normales. La mayoría de las tarjetas controladoras trabajan con SCSI, aunque hay algunos controladores basados en SATA. En cualquiera de los dos casos, la interfaz administrativa se implementa usualmente en alguna de las siguientes formas. La primera es programas de utilería especializados que funcionan como aplicaciones bajo el sistema operativo anfitrión, presentando una interfaz de software a la tarjeta controladora. La segunda es una interfaz en la tarjeta usando un puerto serial que es accedido usando un emulador de terminal. Y la tercera es una interfaz tipo BIOS que solamente es accesible durante la prueba de encendido del sistema. Algunas controladoras RAID tienen más de un tipo de interfaz administrativa disponible. Por ciertas razones, una interfaz de software suministra la mayor flexibilidad, ya que permite funciones administrativas mientras el sistema operativo se está ejecutando. Por otro lado, tenemos RAID por software. El software RAID es implementado como kernel o software a nivel de controladores para un sistema operativo en particular. Como tal, proporciona más flexibilidad en términos de soporte de hardware, siempre y cuando el sistema operativo soporte ese hardware. Se pueden configurar e implementar las formaciones. A menudo el exceso de poder de CPU disponible para los cálculos de paridad se exceden en gran medida respecto al poder de procesamiento presente en una tarjeta controladora RAID. Por lo tanto, algunas implementaciones de software en realidad tienen mejores capacidades de rendimiento que las implementaciones de hardware.
Sin embargo, el software tiene ciertas limitaciones que no están presentes en un hardware RAID. Las más importantes a considerar es el soporte para el arranque desde una formación de software en la mayoría de los casos, ya que solamente se pueden utilizar formaciones RAID 1 para arrancar eh, por el BIOS del servidor. Ahora vamos a ver qué son los arreglos RAID. RAID proviene del acrónimo del inglés Redundant Array of Independent Disk, que significa matriz redundante de discos independientes. RAID es un método de combinación de varios discos duros para formar una unidad lógica única en la que se almacenan los datos de forma redundante. Ofrece mayor tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento que un solo disco duro o un grupo de discos duros independientes. Esta es una definición un poquito más específica respecto a la que habíamos visto anteriormente. ¿Qué tipos de arreglos RAID existen? El primero es el RAID 0. Bueno, este arreglo es conocido como distribuido stripping porque utiliza un sistema que va a utilizar a los discos como uno solo, teniendo un conjunto de cabezas independientes para su uso. La información en este caso es dividida en bloques de datos que se distribuyen en todos los discos del arreglo. El RAID 0 incrementa el desempeño, la lectura y escritura de la formación al escribir un solo dato con varias cabezas de forma simultánea. Por ejemplo, un dato de 8 bits se divide en todos los discos escribiendo 2 bits en cada uno de ellos de forma simultánea. Esto es más rápido que escribir 8 bits de forma serial con una sola cabeza. Este tipo de arreglo no tiene nivel de protección. En caso de la falla de un disco, se perdería toda la información. Después tenemos el RAID 1. Bueno, este tipo de arreglo se conoce como espejo, porque su conjunto de discos los utiliza como espejos. Ofrece el nivel de protección más alto, pues uno tiene una copia idéntica de la información de cada disco. Toda la información escrita en el disco primario se escribe en el disco secundario. El RAID 1 tiene un incremento en el desempeño de la lectura de la información, pero puede llegar a degradar el desempeño de la escritura. Ahora tenemos el RAID 5. Este tipo de arreglo se denomina también como distribuido con paridad. A diferencia del RAID 0 y del RAID 5, elabora un bit de paridad con el cual es posible reconstruir la información del arreglo en caso de la pérdida de alguno de los discos. La información y los bits de paridad son distribuidos en todos los discos, garantizando que siempre se encontrarán en discos distintos. El RAID 5 tiene un mejor desempeño que RAID 1, pero cuando uno de los discos falla, el desempeño de la lectura llega a degradarse. RAID 10 o RAID 1+0, bueno, este tipo de arreglo es una mezcla del arreglo distribuido y del arreglo espejo. La información se distribuye en un conjunto de discos como un RAID 0 y a su vez
este conjunto de discos es espejeado a otro conjunto de discos como un RAID 1 o un RAID 10. Provee el nivel de protección y desempeño más alto para escritura y lectura que cualquier otro arreglo, debido a que contiene los beneficios de los arreglos distribuidos y espejo. Su único problema es el costo de implementación al tener que usar siempre el doble de discos. ¿Qué ventajas tienen las implementaciones RAID? Bueno, un disco duro se caracteriza, entre otros parámetros, por su tiempo medio entre fallos, cuya importancia no solo radica en su valor, sino también en su significado. El MTBF o tiempo medio entre fallos nos avisa que sean cuales sean los discos que utilicemos, estos pueden eventualmente dejar de funcionar, ocasionando pérdidas de datos o imposibilitando el acceso a la información por parte de los usuarios. Además de que las implementaciones RAID resuelven este problema, también un sistema de almacenamiento basado en una arquitectura RAID ofrece 4 ventajas principales. La primera es una mayor habilidad que los discos individuales por tratarse de una arquitectura tolerante a fallos con soporte de elementos redundantes. La segunda es un mayor rendimiento y tasa de transferencia de datos que los discos individuales como resultados de las operaciones de lecturas y escrituras simultáneas realizadas sobre múltiples discos en paralelo. También nos ofrece una mayor capacidad de almacenamiento que los discos individuales. Un array de disco RAID puede verse como un disco lógico formado por la suma de los discos individuales que lo conforman, por lo que en la mayoría de las configuraciones la capacidad total será superior. Y por último, pero no menos importante, también nos ofrece una mayor integridad. Ante un error en los datos almacenados en alguno de los discos de la RAID, ya sea una corrupción de datos o un error de grabación, bueno, la información de paridad generada por los sistemas RAID permitirá reconstruir los datos perdidos, manteniendo así la integridad de la información. Considerando todas las ventajas mencionadas anteriormente, resulta sencillo deducir los dos grandes beneficios que conducen a la implementación de una arquitectura RAID. En primera, mejora el tiempo de funcionamiento sin fallo del sistema de almacenamiento y mejora el rendimiento de las aplicaciones. El primero, que es la mejora del tiempo de funcionamiento sin fallo del sistema, se basa en funcionalidades de tolerancia a fallos que permiten reconstruir los datos de un disco dañado sobre otro que opera en modo reversa. En modo reserva, sin que ello suponga interrumpir el servicio de acceso a la información para los usuarios. Por su parte, la mejora en el rendimiento de algunas aplicaciones, lamentablemente no es en todas. Este beneficio se fundamenta en la capacidad de lectura simultánea de datos en varios discos, lo que supone un incremento de la tasa de transferencia del sistema. Las aplicaciones que trabajan con grandes archivos como lo es video, imágenes, backups, base de datos o multiusuarios, se verán beneficiadas por esta característica. Ahora vamos a hablar de las desventajas.
Los niveles RAID anidados son más costosos de implementar que los niveles de RAID tradicionales porque requieren de una mayor cantidad de disco. El costo por gigabyte de almacenamiento también es más alto para el RAID anidado porque muchas de las unidades se utilizan para la redundancia. El RAID anidado se ha vuelto popular a pesar de su costo porque ayuda a superar algunos de los problemas de confiabilidad asociados con los niveles de RAID estándar. Inicialmente, todas las unidades en una matriz RAID se instalan al mismo tiempo. Esto hace que las unidades tengan la misma edad y estén sujetas a las mismas condiciones de operación y cantidad de desgaste. Pero cuando falla una unidad, hay una alta probabilidad de que otra unidad en la matriz también falle pronto. Algunos niveles de RAID, como lo es RAID 5 y RAID 1, solo pueden soportar una sola falla de la unidad, aunque algunas otras implementaciones, como lo es RAID 1, consiste en varias duplicaciones y por lo tanto pueden soportar fallas múltiples. El problema en sí es que la matriz RAID y los datos que contienen se dejan en un estado vulnerable hasta que se reemplaza una unidad fallida y el nuevo disco se llena con los datos. Debido a que las unidades tienen una capacidad mucho mayor que cuando se implementó RAID por primera vez, lleva mucho más tiempo reconstruir las unidades fallidas. Tiempos de reconstrucción más largos aumentan las posibilidades de que un segundo disco falle antes de que se reconstruya el primer disco. Incluso si no ocurre una segunda falla de disco mientras se reemplaza el disco fallido, también existe la posibilidad de que los discos restantes puedan contener sectores defectuosos o datos ilegibles. Este tipo de condiciones pueden hacer que sea imposible reconstruir completamente la matriz. Los niveles de RAID anidados solucionan estos problemas al proporcionar un mayor grado de redundancia y disminuyendo en gran medida las posibilidades de una falla de nivel de matriz debido a fallas de discos simultáneos. ¿Cuál es el más común? Bueno, la implementación RAID más común es RAID 5. Es el modo más utilizado en la actualidad, puesto que permite tener casi cualquier número de discos duros en el RAID con un mínimo de 3 y solo uno de los discos será utilizado como backup, es decir, que solo se desperdiciará la capacidad de uno de ellos. Ejemplo práctico. Imagina que eres un creador de contenido de X plataforma. Como la cantidad de usuarios crece cada día, tu contenido puede llegar a muchos usuarios, lo cual se traduce en una ganancia, incluso un trabajo establecido que te puede dar buenas remuneraciones, además de fama. Al igual que tú, existen muchos compañeros en la plataforma y la forma de mantenerte en constante crecimiento es mejorar la calidad del contenido, lo cual en aspectos técnicos involucra mejor formato de video y audio. Sin embargo, este cambio resulta demandante para tus unidades de almacenamiento, además del límite permitido de unidades en tu tarjeta madre, porque una opción poco práctica es eliminar los contenidos de cada proyecto, lo que puede ocasionar que no puedas reutilizar material y en términos generales pérdida de tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, aquí entran los sistemas NAS RAID, donde podemos entender un NAS como un sistema de almacenamiento conectado a una red que permite almacenar y recuperar los datos en un punto centralizado para usuarios autorizados de la red y multiplicidad de clientes.
El NAS también se puede entender como una computadora con su propio OS, con la finalidad de la transferencia de información. En otros aspectos o en otra definición podría ser también como un servidor. Respecto al RAID, es aquí donde funciona como la lógica de los NAS, ya que permite unir estos discos de manera que en una computadora se vea como si fuera uno solo, además de proteger los datos en caso de que un disco falle. Una vez hemos comprendido el contexto, usaremos un ejemplo con la implementación de un ingeniero y creador de contenido conocido como Nate Gentil en la plataforma de YouTube, la cual nos permitirá tener una experiencia más cercana con estos sistemas. Nate utiliza un NAS 4 discos duros de 6 terabytes y 2 SD de 1 terabyte, por lo que el RAID que implementó es RAID 5, ya que tiene la característica de paridad, lo que permite que si un disco falle, se puede recuperar la información con una operación lógica que se realizó a la hora de escribir o leer el archivo, en este caso los 4 discos duros. Si bien con este sistema hemos solucionado el problema, cabe resaltar que al manejar RAID 5 existe la probabilidad que si dos discos fallan, podría haber una pérdida de información, además que puede resultar lenta la escritura por las propiedades de los discos duros, además del constante cálculo de la paridad de los datos. Entonces, ¿el gasto es en vano? No, porque si se implementan los discos duros, las unidades de almacenamiento de estado sólido como memoria caché, estos al tener grandes velocidades resuelve el problema y se agregan al NAS con un sistema que se explica contestando la siguiente pregunta. ¿Se pueden combinar varios tipos? Sí, para el ejemplo, Nate utiliza ambos SSD en RAID 0, el cual no contempla paridad, lo que reduce significativamente la lentitud de transferencia, sumando las velocidades de ambos SSDs, por lo que se tiene un NAS con RAID 5 y 0, maximizando el espacio y velocidad del sistema. ¿Y cómo funciona esta mezcla de RAID? Primero se utiliza la lógica de RAID 5, por lo que el acceso a la información será directa con los discos duros. Una vez se leen los datos, a su vez los discos duros harán una copia caché en los SSD. Finalmente, la segunda vez que se quiera acceder a estos datos será a partir de la caché, lo que permite una óptima velocidad de transferencia. Cabe resaltar que depende del tamaño del archivo, puede que la caché ni se utilice, ya que recordemos que un NAS es como una computadora, lo cual utiliza memoria RAM como medio de transferencia, por lo que utilizar esta configuración optimiza todo el hardware posible. Finalmente se logra resolver el problema y como creador podrás acceder a la información las veces que quieras, garantizando seguridad, integridad y velocidad de la información, no solo de tu computadora, sino de varios dispositivos que se conecten a través de esa misma red.